Hola a todos, todas y todes. Estamos de vuelta en un nuevo video de Python. En esta ocasión vamos a revisar la conversión entre tipos de variables como de strings a floats, de float a string y así, y otros tipos más. Además vamos a ver el comando input, que es muy importante ya que nos va a permitir personalizar nuestros programas. Bueno, empecemos primero con los cambios de tipo de variables. Uno muy importante y muy básico, sí, es pasar de un booleano a un entero o viceversa. Esto solo es posible cuando tenemos los enteros 1 o 0, ya que cada uno corresponde a un booleano. El 0 corresponde al booleano falso y el 1 al verdadero, como vamos a ver a continuación. Por ejemplo, si tomamos que A va a tomar el valor de 1, aquí vemos que el tipo de A de la consola, aquí abajo a la derecha, el tipo de A va a ser un entero, ¿cierto? Pero ahora si aplicamos el comando bool con doble O a, vamos a tomar que va a hacer bool a, lo que va a hacer es que va a transformar el número 1 a el comando true, o sea, al booleano true. En contraste, si B, otra variable, toma el valor de 0, bool de B, o bool de 0 directamente, pero puede ser una variable que no sepamos de anterior y lo que es, va a ser false. Entonces 0 corresponde a los falsos y 1 corresponde a los verdaderos. Viceversa, si aplicamos el comando int a un booleano true, vamos a retornar el entero 1, y si aplicamos el comando int al booleano falso, vamos a obtener el entero 1. Para verificar el tipo, por ejemplo, del último que vimos, de cuando aplicamos el comando int a falso, el tipo de esta variable es un entero, obviamente, ya que 0 es un entero y cambia tipo de variable. Bueno, este es uno de los más básicos, pero hay muchos otros más. Por ejemplo, pasar un string a un entero o a un float. Por ejemplo, si tenemos, vamos a llamar s de string al string siguiente, 120, y ahora al aplicar int de s vamos a obtener 120, o sea, el número entero que está dentro del string. Y por lo tanto vamos a poder hacer otro tipo de operaciones que no podíamos haber hecho si es que s seguía siendo un string. No, como ven, no varió el s como tal, pero si hago s igual a int s, ahí sí s pasaría siendo derechamente a ser el entero. Pero miren, si ahora s toma el valor de 12,0, ¿qué pasa cuando le intento aplicar el comando int? Me dice que es inválido, ya que no está representado bajo una base 10, porque justamente tiene una coma, o sea, un punto que representa el decimal. Entonces tendríamos que aplicar el comando float, el equivalente para números reales. Float de s nos da 12,0 justamente. Esto también es muy importante para, sobre todo cuando tenemos una gran lista de números, ya sea enteros o reales, representados o sea, en tipo de string. Sobre todo en archivos grandes van a estar escritos así, y cuando uno quiere operar con ellos tiene que transformarlo en números, ya que Python no puede interpretar por sí mismo si lo que hay dentro del string son números o no. Uno tiene que pedírselo. ¿Qué más podemos hacer? Podemos, lo contrario, si tenemos que n, un número, por ejemplo 12,45, y aplicamos str, el comando str a n, vamos a tomar
que vamos a simplemente hacer que lo que valga el valor de n esté formando una cadena de caracteres, 12,45. Si hago n igual a strn, es decir, ya cambiando derechamente el tipo de n, como ven, ahora el tipo de n es un string, ya no podemos operar con él como si fuera un número, no podemos sumarlo, restarlo, dividirlo, potenciarlo como antes, pero podemos hacer las operaciones que tiene un string, por ejemplo, calcular cuál es su primer elemento, que es el 1, o su segundo elemento, y así podemos descomponer el número. Le estamos dando un orden a este número que nos puede servir, que puede ser muy interesante a la hora de analizar cifras. Por ejemplo, si de nuevo convertimos, por ejemplo, démosle el nombre e a el número que hay en la posición n en la posición 1, o sea, en el segundo elemento. Vamos a tener que es igual a 2. Es la segunda cifra desde la izquierda a la derecha. De la izquierda a la derecha es la segunda cifra. Recuerden que n valía 12,45 y e va a ser ese número 2. Entonces así podemos descomponer el número y al transformarlo en un string le estamos dando cierto orden, y al darle cierto orden podemos operar con sus componentes, que eso es bien importante, no sé, en programas de teoría de números. Bueno, tenemos también otros que tal vez no son tan usados, pero igual de interesantes. Si uno tiene un string, que vamos a llamar s, scikit, podemos aplicar el comando list para, si se imaginan, transformar s en una lista, que lo que hace es separar cada carácter del string, lo convierte en un elemento de la lista. Puede encontrarle ciertas utilidades, sobre todo manejando cuando hay que manejar ciertos caracteres de algún tipo de archivos, pero en la vida científica hay otros programas que hacen mucho mejor esto, pero bueno, para que sepan, también podemos transformar un string a una lista. Y bueno, y ahora voy a introducirles el comando input. Se escribe así. Mejor primero voy a reiniciar el kernel. Y ahora sí, voy a presentarles el comando input, que se escribe así. Input y un párrafo. ¿Qué significa esto? Si yo hago que a sea igual a input, lo que me va a hacer es que la consola me va a pedir a mí, el usuario, que teclee, que le asigne un valor a A por teclado, no previamente hecho. ¿Lo ven? Aquí me está pidiendo, aquí el programa, el Python se está ejecutando, no terminó de ejecutarse porque es como en este rectángulo, o sea, de cuadrado rojo, me está pidiendo un valor que le asigne, y yo le puedo poner y por defecto me pide un string, hola. Luego A vale hola, que el valor que yo le di. Pero no necesariamente solamente podemos introducir caracteres, o sea, strings. También podemos pedirle que ingresemos enteros o números reales. Simplemente hay que, en el comando input, bueno, tenemos que b es igual a input, pero dentro de ese input queremos transformarlo, si se acuerdan lo anteriormente, a un float, por ejemplo. Y ahora podemos poner cualquier float que queramos y b va a valer ese float. Luego vamos a poder operar con esa variable que ingresamos a teclado, y no hay que ir cambiando los valores de nuestro programa cada vez que queramos queramos ejecutar el programa con valores diferentes, sino que simplemente corremos el programa y el programa nos pedirá qué valor queremos elegir. Y aparte podemos así afectar todo el programa a partir de los valores que uno ingrese a teclado, lo que es muy útil para hacer programas que hagan ciertas operaciones donde solamente
donde el programa varíe en función de el número de, por ejemplo, el número de ciclos que uno quiera hacer en un ciclo for. Nosotros podemos ingresar los teclados y no solamente escribirlo, o sea, solamente cambiar el programa. Por lo tanto es muy útil y muy usado también. Para dar un ejemplo más completo de cómo se ocupa este comando input, si se acuerdan, hace 2 semanas vimos cómo se armaba un pequeño programa que nos da las soluciones de una ecuación de segundo grado. Pero el programa aquí, que para cada vez que quisiéramos afectar los valores A, B y C de nuestro polinomio, ahí hay que hacerlos directamente en el programa. Ahora con el input podemos simplemente hacer float input, float input y float input, y ahora ejecutamos el programa y el programa nos va a pedir los valores que quisiéramos calcular. Por ejemplo, 3, menos 5 y 0, y ahora nos da las soluciones. Como ven, ya no hay que, y si ejecutamos de nuevo el programa, rápidamente podemos cambiar los valores 2, 3 y menos 4, y nos da de nuevo las soluciones. Más aún, podemos aún más personalizar este programa con el comando input, haciendo que entre medio de las paréntesis de input poner un string que nos va a dar un mensaje para que nos va a guiar para decirnos qué es lo que estamos ingresando al teclado. Por ejemplo, coeficiente de x cuadrado, coeficiente de x, coeficiente constante. Y como ven aquí en la caja, ¿cómo se llama esto? No, aquí en la caja de comandos, en la consola, perdón, ahí sí, en la consola me está pidiendo directamente cuál es el coeficiente de x2, y aquí yo puedo ingresarlo. Aquí voy a reiniciarlo. Me falta un espacio aquí porque Python no hace espacios si uno no le dice. Y ahora sí, coeficiente de x al cuadrado 3, coeficiente de x menos 2 y coeficiente constante 1, y me da que no hay soluciones reales para el polinomio 3x cuadrado menos 2x más 1. Y así el comando input nos puede facilitar mucho la vida. Y ahora lo que vamos a hacer es vamos a crear otro programa desde cero ocupando estas nociones de input y de transformaciones de variables. Bueno, ahora vamos a aplicar estos conocimientos obtenidos sobre el comando input y sobre el cambio de variables para crear un programa muy útil y muy interesante, que lo que va a hacer es crear coordenadas de puntos en el plano. Es decir, vamos a tener dos listas X, que por el momento van a estar vacías, y Y, que van a ser las coordenadas Y de los puntos, que también va a estar vacía al principio, y vamos a ir rellenando estas listas por teclado. Pero antes tenemos que preguntarnos cuántos puntos vamos a querer rellenar, y para eso vamos a elegir una variable n, que también la vamos a poner a teclado, int input, y aquí vamos a tener un mensaje que nos va a decir cuántos puntos quiere ingresar, con espacio, ¿cierto? Entonces vamos a querer rellenar puntos, y como si podrán estar imaginando, vamos a rellenarlos gracias al ciclo for. Entonces vamos a hacer en un rango entre 0 y n. Recuerden que en los range el n no está incluido, por lo tanto vamos a tener de 0 a vamos a tener el punto 0, el punto 1, hasta el punto n-1, es decir, n puntos en total. Y en estos ciclos, en cada ciclo vamos a querer rellenar la lista con cada coordenada del punto. Por ejemplo,
Entonces vamos a tener que X va a ser variado, le van a agregar cada vez un elemento. Este elemento tiene que ser una lista, entonces tiene que ir entre corchetes. Y la coordenada queremos también ingresar al teclado, por lo tanto hacemos float input y entre paréntesis podemos preguntarnos coordenada X del punto. Y algo muy parecido hacemos para la lista de las coordenadas Y. Solamente tenemos que cambiar X por Y. Y así va a rellenar las coordenadas Y de los puntos. Vamos a ver qué pasa. ¿Cuántos puntos queremos ingresar? Por ejemplo, si queremos ingresar 3 puntos, primero nos pide la coordenada X del punto, del primer punto, 1. La coordenada Y del punto, 1. Después puede ser 3, 9 y 4, 16. Así. Y ahora, ¿qué pasa? Si yo quiero imprimir X, Y, me va a dar el 1, 3, 4 y 1, 9, 6, que corresponderían a las coordenadas X y la coordenada Y. Entonces, si quiero solamente imprimir las coordenadas del primer punto, tendría que hacer X de 0, X de 0, coma, Y de 0, 1,1. Y lo mismo para 1 y 1. Incluso podría imprimir, podría hacer un ciclo for aquí chiquitito, que también va a ir de 0 hasta n, que lo que va a hacer es simplemente imprimir X de Y, coma Y, coma Y, ahí. Y ahora sí, nos va a dar los puntos en orden: 1,1, 3,9 y 4,16. Y así podemos hacerlo si queremos ingresar 1000 puntos, podemos decirle a mano, tal vez sea un problema, pero podemos hacerlo a mano de ingresar 1000 puntos. Solo habría que cambiar el n al principio del programa y ir rellenándolo. Bueno, si cuando les quieren hacerlo un poquito más sofisticado, tal vez cuando le ingresen cuando les pregunte las coordenadas X del punto, podemos incluso numerar estos puntos, agregándole, sumándole. Lo que está dentro del float es un string, entonces le estamos sumando otro string. Este string va a ser justamente el string Y, ya que si le sumamos el string Y, esto, dependiendo de Y, va a ser el número 1, o sea 0, 1, 2, hasta el n-1. Entonces primero le va a preguntar la coordenada X del punto 0, la coordenada Y del punto 0, luego en el otro ciclo la coordenada X del punto 1, y así. Veamos. ¿Cuántos puntos quiero ingresar? 4 puntos. Esta vez. Coordenada X del punto 0. Por ejemplo, 1, 1, después 2, 2, 3, 3, 4, 4. Como se ven, aquí me faltó un espacio. Por lo mismo estos números quedan aquí, pero eso saldrá fácilmente. Después de string podemos sumarle otro string con un espacio, para que ahora sí, ¿cuántos puntos quieren ingresar? 4. Ahora sí bien nos queda diferenciado la pregunta, coordenada X del punto 0, 1, coordenada Y del punto 0, 1, y ahí vamos rellenando. Y ahora X es 1, 2, 3, 4. Y es 1, 2, 3, 4 también. Bueno, porque yo ingresé estos valores. Pero así, con esto podemos hacer una infinidad de cálculos, infinidad de problemas. Por ejemplo, podemos calcular la pendiente que hay entre el punto 0 y 1. Voy a ponerle M0. Que va a ser, si recuerdan, de algún curso de matemática, y 1 menos y0, menos y0, dividido entre x1 menos x0. M0 va a valer 1, que es la pendiente justamente entre el punto 1, 1 y 2, 2. Y bueno, muchas gracias por escuchar, ojalá les haya sido un poco de ayuda.
Cualquier duda, por favor, usen el Discord para plantearlos. Ahí estamos tratando de formar una comunidad para ayudarlos a todos ustedes. Y nos vemos en otro video de Python de Cycle. Adiós.